La puerta de la casa donde nací se cerró tras de mí con un golpe seco que retumbó en la calle desierta de Teruel. Era febrero. El viento cortaba como cuchillas y yo solo llevaba una mochila y el abrigo que había agarrado a toda prisa. Mi madre ni siquiera me miró a los ojos cuando gritó: «No quiero una hija como tú bajo mi techo». Mi padre, a su lado, apretaba los labios con esa rabia contenida que siempre guardaba para las cosas que no entendía. Y yo, Marina López Hernández, de 28 años. Me quedé allí plantada en la acera, temblando, sabiendo que acababa de perder a mi familia por amar a Raquel. No lloré. Aún no. El frío de Teruel en invierno te congela hasta las lágrimas. Caminé sin rumbo por las calles empedradas del casco antiguo, pasando bajo la torre de El Salvador, que parecía mirarme con lástima. Pensé en los amantes de Teruel, Diego e Isabel, separados por el dinero y la familia, muertos por amor. Yo no quería morir. Solo quería vivir con ella. Todo había empezado 2 años atrás, en una tarde de primavera suave, cuando el aire olía a almendros en flor. Yo trabajaba como restauradora de arte en el Museo Provincial, restauraba frescos mudéjares, piezas pequeñas de un patrimonio que casi nadie visita. Teruel es así, hermosa, olvidada, dura. Ese día Raquel entró en el museo con un grupo de alumnos del instituto donde daba clases de literatura. La vi antes de que ella me viera a mí, cabello corto castaño rojizo, ojos verdes que parecían guardar un secreto, una sonrisa que iluminaba la sala gótica. Cuando nuestros ojos se cruzaron mientras explicaba el significado de los amantes esculpidos en el mausoleo, sentí que algo dentro de mí se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Después de la visita, se quedó rezagada. ¿Tú eres la que restauró el retablo de la catedral?, me preguntó. Su voz era cálida, con un leve acento andaluz que suavizaba las r's. Hablamos durante horas. Me contó que había venido a Teruel huyendo de un matrimonio roto en Málaga, que necesitaba silencio y piedra antigua para sanar. Yo le confesé que nunca había salido de Aragón, que mi vida entera cabía entre estas murallas. Quedamos para tomar un café al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. El amor llegó sin avisar, como una tormenta de verano. La primera vez que nos besamos fue en el Mirador del Tórico, una noche de San Juan, con las hogueras lejanas brillando en los pueblos. Sus labios sabían a vino Miguelito y a libertad. Me dijo: «Marina, no sé cuánto tiempo me quedaré en Teruel, pero mientras esté aquí, quiero estar contigo». Yo, que siempre había escondido lo que sentía, que había mentido a mis padres, a mis amigos, a mí misma, le respondí: «Quédate todo el tiempo que quieras. Yo ya no me voy». Pero había alguien que sí sabía mi secreto, mi abuelo Arturo. Vivía solo en una casa grande en las afueras, cerca de Albarracín, rodeado de pinos y recuerdos. Desde niña había sido mi refugio. Cuando mis padres se enfadaban conmigo por no querer casarme, por no ir a misa todos los domingos, yo corría a casa del abuelo. Él nunca juzgaba, solo escuchaba. Me preparaba chocolate caliente y me contaba historias de la guerra, de la posguerra, de cómo había amado una vez a alguien que la sociedad no aceptaba. Un día, hace año y medio, llevé a Raquel a conocerlo.
Estaba nerviosa. El abuelo tenía 87 años. Era viudo desde hacía 30. Católico practicante. Pero diferente. Cuando vio cómo Raquel me tomaba la mano bajo la mesa. No dijo nada. Solo sonrió con ojos húmedos. Al despedirnos, me abrazó fuerte y susurró, por fin eres feliz. Pequeña. Cuídala. Raquel lloró en el coche de vuelta. Yo también. Lo que no sabíamos era que mis padres ya habían empezado a tejer su propia red. El abuelo, cada vez más frágil, había firmado un documento en el que cedía 1,2 millones de euros a mi padre, para garantizar mi cuidado en la vejez. Mis padres prometieron mudarlo con ellos. Contratar una enfermera. Hacerle la vida cómoda. Pero nunca lo hicieron. El dinero desapareció en reformas de la casa familiar. En un coche nuevo. En viajes que justificaban como necesarios. El abuelo seguía solo. Con una mujer que iba 3 horas al día. Y yo era la única que lo visitaba casi todos los fines de semana. Raquel venía conmigo muchas veces. Él la quería como a una nieta. El invierno pasado. El abuelo empeoró. Neumonía. Lo ingresaron en el hospital de Teruel. Yo pasaba las noches allí. Mis padres aparecían de día. Para la foto. Una tarde. Delirando. El abuelo me apretó la mano y dijo, no dejes que te quiten lo que es tuyo. Marina. Prométemelo. No entendí. Pensé que era la fiebre. Murió 15 días después. En paz. Conmigo y con Raquel al lado de la cama. Mis padres llegaron cuando ya no respiraba. El entierro fue frío. Como todo en Teruel en febrero. La iglesia de San Pedro estaba llena de conocidos que murmuraban sobre la fortuna del abuelo y quién se quedaría con qué. Yo llevaba un abrigo negro que Raquel me había ayudado a elegir la noche anterior. Mientras ella me abrazaba en su pequeño piso alquilado en el centro. Todo va a pasar. Me decía. Pero ninguna de las dos creíamos del todo en eso. Después del sepelio. Mis padres me pidieron que volviera a casa. Ya estás sola. Marina. No tiene sentido que sigas pagando alquiler con esa amiga. Así la llamaban, esa amiga. Nunca pronunciaban el nombre de Raquel. Yo acepté volver porque estaba rota. Porque necesitaba sentir que aún tenía familia. Error. Los primeros días fueron tensos pero soportables. Yo dormía en mi antigua habitación. Llena de fotos de cuando era niña. Trabajaba. Volvía tarde. Veía a Raquel a escondidas. Ella me suplicaba que me fuera de nuevo, no es sano. Marina. Te miran como si hubieras cometido un crimen. Pero yo seguía pensando que el tiempo suavizaría las cosas. Que el duelo nos uniría. Una noche. Al llegar a casa. Encontré a mi madre revisando mi móvil. Lo había dejado cargando en la cocina. Vio las fotos. Vio los mensajes. Vio todo. El grito que dio todavía resuena en mis pesadillas. Pecadora. Desgraciada. ¿Cómo has podido mancillar el nombre de esta familia? Mi padre subió las escaleras alertado por los alaridos. Cuando mi madre le mostró la pantalla, su rostro se endureció hasta volverse piedra. Recoge tus cosas.
Dijo solo. No vas a dormir aquí esta noche. Intenté explicar. Intenté suplicar. Es mi vida. Os quiero igual. Pero mi madre escupió, no queremos tu clase de amor en esta casa. Me empujaron hacia la puerta. Mi padre añadió. Con voz helada, y no vuelvas a acercarte al notario. La herencia del abuelo es nuestra. Él firmó todo a nuestro nombre para su cuidado. Salí a la calle sin saber a dónde ir. Llamé a Raquel desde un banco en la Plaza del Tórico. Ella llegó en 10 minutos. Con el coche. Una manta y los ojos rojos. Me llevó a su piso. Me metió en la cama. Me abrazó hasta que el temblor cesó. Ahora soy tu familia. Susurró. Y por primera vez en semanas. Dormí. Los días siguientes fueron un infierno lento. Mis padres cambiaron la cerradura. Mi hermana pequeña, Lucía, que estudiaba en Zaragoza, me escribió un mensaje: mamá está destrozada. ¿Cómo has podido? Nadie me defendía. En el trabajo. Los rumores corrían. Teruel es pequeño, todo se sabe. Raquel me protegía como podía. Pero también ella sufría, la miraban mal en el instituto. Algún padre había pedido que no diera clase a su hijo. Yo me hundía en la culpa y la rabia. Me culpaba por no haber sido más discreta. Me enfurecía pensar en el dinero que mis padres habían tomado del abuelo mientras él moría solo. Una tarde, revisando viejos papeles que había salvado de la casa, encontré una carta que el abuelo me había escrito meses antes de morir. Estaba en un sobre con mi nombre, para cuando yo no esté. La abrí con manos temblorosas. Dentro. Una sola hoja. Marina. Mi niña valiente. Sé lo que tus padres han hecho con mi dinero. Sé que prometieron cuidarme y no lo hicieron. Sé también lo que sientes por Raquel. Y lo celebro. El amor verdadero es raro. Y tú lo has encontrado. Por eso he cambiado mi testamento. Todo lo que queda a la casa. Las tierras. Las cuentas será tuyo. No dejes que te convenzan de lo contrario. Vive libre. Te quiere. Tu abuelo Arturo. Me quedé sin aire. Raquel. A mi lado. Leyó en silencio. Dios mío. Murmuró. Esto lo cambia todo. Llamé al notario al día siguiente. El señor García. Un hombre mayor que conocía a mi familia desde siempre. Me citó con voz neutra. Venga sola. Marina. Es mejor así. La notaría olía a papel viejo y a café recalentado. El señor García cerró la puerta con cuidado antes de hablar. Tu abuelo vino aquí 3 meses antes de morir. Cambió completamente el testamento. Todo el patrimonio restante la casa de Albarracín. Las fincas. Las cuentas bancarias pasa a ti íntegramente. Tus padres solo reciben una legítima mínima. Como marca la ley. Sentí que el suelo se movía. ¿Cuánto queda? Tras los gastos médicos y lo que ya transfirió a tus padres en vida, aproximadamente 1,8 millones de euros. Más los bienes inmuebles. Me tapé la boca. Mis padres habían recibido 1,2 millones para su cuidado, y apenas quedaba rastro de eso en la vida del abuelo. El notario continuó:
Arturo dejó una carta explicativa. Dijo que quería reparar el daño que él mismo permitió al firmar aquella donación inicial. Se sentía culpable por haber confiado en tus padres. Salí de allí mareada. Llamé a Raquel desde el coche. No podía hablar. Solo lloraba. Ella me recogió. Me llevó a la sierra. A un lugar cerca de los pinares donde nadie nos veía. Allí. Entre pinos. Me derrumbé. Me siento traicionada por mis propios padres. Y al mismo tiempo los entiendo. Son de otra época. Teruel es duro con los diferentes. Raquel me acariciaba el pelo. No tienes que entenderlos ahora. Solo sentir lo que sientes. Pero la noticia corrió rápido. Mis padres se enteraron esa misma tarde. Mi madre me llamó histérica: eres una ladrona. Has manipulado a un pobre viejo en su lecho de muerte. Mi padre. Más frío: si no renuncias a esa herencia ilegítima. Te demandaremos. Y diremos en el pueblo que tu novia te empujó a esto. El chantaje emocional empezó. Mi hermana Lucía volvió de Zaragoza para mediar. Me citó en un bar. Marina. Mamá llora todo el día. Dice que el abuelo nunca habría hecho esto si no hubieras llevado a esa mujer a verlo tanto. Que la envenenasteis entre las dos. Esas palabras me dolieron más que el portazo. Envenenar. Yo era la única que iba a verlo. La única que lo escuchaba. Lucía bajó la mirada. Lo sé. Pero ellos están destrozados. Y el dinero dicen que era para todos. Sentí la rabia subir. ¿Para todos? Se gastaron 1,2 millones en menos de 3 años y nunca contrataron una residencia digna para él. Lucía palideció. Era la primera vez que alguien lo decía en voz alta dentro de la familia. Esa noche. En casa de Raquel. Tomé una decisión. Voy a hablar con ellos. Una vez. Cara a cara. Sin gritos. Raquel intentó disuadirme. Te van a hacer daño. Pero yo necesitaba mirar a mis padres a los ojos y preguntar por qué. La reunión fue en la casa familiar. Un domingo al mediodía. Habían preparado migas y jamón. Como si fuera una comida normal. Mi madre tenía los ojos hinchados. Mi padre. Tenso. Lucía mediaba en silencio. Empecé tranquila: he leído el testamento. Sé lo que el abuelo decidió. Y sé por qué. Mi madre explotó enseguida: porque te metiste en su cabeza con tus ideas modernas y esa mujer que te acompaña. Raquel no tiene nada que ver. Respondí. El abuelo cambió el testamento porque vio que le habíais tomado 1,2 millones prometiendo cuidarlo y no lo hicisteis. Él mismo lo escribió. Mi padre golpeó la mesa. Eso es mentira. Todo fue legal. Firmó de buena fe. Sí. Firmó. Y luego se arrepintió. Porque pasaba los días solo. Porque yo era la única que lo visitaba. Porque vio que su nieta era feliz por primera vez y quiso protegerme. Mi madre empezó a sollozar. ¿Y nosotros qué? 50 años criando hijas y ahora nos dejas en la ruina por una aventura. Mamá. No es una aventura. Llevo 2 años con Raquel. La amo. Y el abuelo lo sabía y lo aceptó.
Silencio pesado. Luego mi padre. Más bajo, si aceptas repartir la herencia como Dios manda. Podemos olvidar todo esto. Volver a ser familia. Ahí estaba el trueque, dinero por silencio. Por fingir que nada había pasado. Sentí náuseas. No. Dije. El abuelo quiso que fuera mío. Pero no voy a dejaros en la calle. Pagaré la hipoteca de esta casa. Os daré una cantidad mensual razonable. El resto lo usaré para vivir mi vida. Con Raquel. Mi madre gritó: nunca aceptaremos dinero manchado de pecado. Mi padre la calló con un gesto. Me miró fijamente: si haces esto, estás muerta para nosotros. Salí de allí con el corazón en pedazos. Raquel me esperaba en el coche. No dije nada hasta llegar a casa. Entonces lloré como nunca. Los días siguientes fueron guerra fría. Mis padres contaron su versión en el pueblo, que yo había robado la herencia con ayuda de una forastera. Algunos vecinos me saludaban con frialdad. Otros, en secreto, me daban ánimos. Teruel es así, conservador. Pero con grietas por donde entra la luz. Raquel sufrió más que yo. En el instituto, un grupo de padres pidió su despido. Ella presentó su dimisión antes de que la echaran. No quiero que pagues tú mi batalla, me dijo. Nos sentamos a planificar. Con parte del dinero compraríamos una casa pequeña en las afueras. Restauraríamos el caserón del abuelo para convertirlo en un pequeño taller de arte y una residencia para artistas LGTB que necesitaran refugio. Queríamos hacer algo bueno con lo que el abuelo había protegido. Pero antes del final feliz, llegó la tormenta final. Una tarde de abril, cuando los almendros ya florecían, recibí una llamada del hospital. Mi madre había sufrido un infarto. Leve. Pero necesitaba reposo absoluto. Fui sola. Raquel quiso acompañarme. Pero le pedí que no, esto lo tengo que enfrentar yo. En la habitación. Mi madre estaba pálida. Conectada a monitores. Al verme, empezó a llorar en silencio. Pensé que no vendrías. Soy tu hija. Respondí. Aunque tú ya no quieras ser mi madre. Se quedó callada un rato. Luego, con voz rota, tu padre y yo cometimos errores. Con el dinero del abuelo. Con todo. Pensábamos que era lo mejor para la familia. Pero te perdimos a ti. No dije nada. Solo tomé su mano. El médico dice que el estrés. Continuó. Que si seguimos así, no lo superaré. Sentí el viejo chantaje emocional subir. Pero esta vez lo miré de frente. Mamá. No voy a renunciar a mi vida para salvar la tuya. Pero tampoco quiero que mueras pensando que te odio. Ella apretó mi mano. Y Raquel. Es la mujer que amo. Si algún día queréis conocerla de verdad. No como enemiga. La puerta estará abierta. Pero no voy a esconderme más. Mi madre cerró los ojos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Dale tiempo a tu padre. Es orgulloso. Pero yo ya estoy cansada de pelear. No fue una reconciliación de película. No hubo abrazos ni promesas.
Solo un silencio que, por primera vez, no era hostil. Semanas después, mi padre firmó los papeles para aceptar la ayuda económica que ofrecí. No me habló directamente, lo hizo a través de Lucía. Pero un día, al pasar por la plaza, me saludó con un leve movimiento de cabeza. Fue suficiente. Raquel y yo compramos una casa antigua cerca de la ciudad, con vistas a la sierra. La restauramos juntas, ella pintaba paredes. Yo recuperaba vigas centenarias. En el jardín plantamos un almendro en memoria del abuelo. El día que nos mudamos, Lucía vino a ayudar. Trajo una caja vieja que había encontrado en el desván, cartas del abuelo a una mujer que nunca conocimos. De los años 40. Amor prohibido. Interrumpido por la guerra y la vergüenza. Al final de una carta, él había escrito: si algún día mi nieta ama como yo amé, que no sufra lo que yo sufrí. Lucía lloró. Yo también. Raquel nos abrazó a las dos. Hoy, 2 años después, vivimos abiertas. Teruel sigue siendo Teruel, algunos nos miran raro. Otros nos saludan con cariño. Tenemos un pequeño taller donde jóvenes artistas vienen a crear sin miedo. Mi madre viene a tomar café algunos domingos. Habla poco de Raquel. Pero ya no la llama esa mujer. Mi padre aún guarda distancia. Pero envía mensajes en Navidad. No es un final perfecto. Hay heridas que no cierran del todo. Pero es un final humano. Como el abuelo quería. A veces. Al atardecer, Raquel y yo subimos al balcón. Abrazadas, miramos las torres mudéjares teñirse de oro. Y sé que, al final, los amantes de Teruel no siempre tienen que morir para que su historia importe.